buenos días otra vez desde nuestro querido aeropuerto de Singapur. Y es que hoy, en pocos minutos, me voy a embarcar en el vuelo más largo del mundo. Ahí está, Singapore Airlines, Nueva York, JFK, Puerta B10. Efectivamente, volamos a los Estados Unidos de América. Es un vuelo de prácticamente 19 horas. Ya lo habréis visto, hay youtubers que lo han cogido, pero yo lo voy a hacer en la clase más baja. Aún no estamos al nivel de hacerlo en business class, así que vamos a hacer el vuelo más largo del mundo en económica. Podría ser un verdadero suplicio, ¿eh? Prácticamente un día entero sentado en la clase económica de un avión. Pero tengo que decir que tengo ganas, la verdad, tengo ganas. Y hay un truquito por el que espero que no vaya a ser tan incómodo. Pero primero vamos a buscar la puerta, vamos a hacer el control de seguridad, vamos a prepararnos para el embarque y luego os cuento más. Aquí lo tenemos, chavales. Hello. Hello. Thank you. Es curioso que aquí en el aeropuerto de Singapur siempre te hacen el control de seguridad justo al entrar a la puerta, no es antes de emigración y del control de pasaporte, ¿sabes? Y puedo entender por qué lo hacen, porque así cada control de seguridad tiene solo la gente de ese vuelo y no se hacen colas gigantescas. Pero no me termina de molar, porque me mola hacer el control de seguridad después de hacer el check-in, después hacer emigración y después ya estar en la zona de tránsito y relajar y no tener que estar todavía pensando en hacer el control de seguridad aquí. Pero bueno, quedan 40 minutos para el vuelo y mirad, esta es la sala de espera. Está bastante tranquila, hay mucho sitio y lo mejor, mirad qué vista, chaval. Este precioso avión que veis aquí es un Airbus A350. Es un avión bastante nuevo de Airbus, diseñado especialmente para vuelos de ultra larga distancia. Es un avión precioso, es uno de los más grandes del mundo. Es la primera vez que voy a volar en ese modelo y también es la primera vez que voy a volar con Singapore Airlines. En muchos rankings calificada como la mejor del mundo. Así que, pues, evidentemente tengo ganas. Y esta aerolínea también opera los dos vuelos más largos del mundo. Son ambas entre Singapur y Nueva York y Singapur, solo que a los dos aeropuertos más importantes de Nueva York, el de Newark y el de JFK. Los dos tienen una duración muy similar. El de JFK tiene una duración de unos minutos mayor, son 18 horas y no sé cuántos minutos, casi 19, y ese es el que vamos a coger hoy. El vuelo más largo que había cogido hasta ahora era el de 15 horas de Sydney a Qatar, ya me pareció muy largo, pues este van a ser casi 4 horas más. Mirad, ya ha embarcado prácticamente todo el mundo, quedan 20 minutos para que salga el vuelo, siguen entrando los últimos. Yo estoy intentando apurar aquí al máximo de internet, de tocar suelo firme, porque voy a estar prácticamente un día en el aire, tío, y sin poder mover las piernas demasiado. Pero bueno, yo creo que ya sí es hora de embarcar, de subir al avión que va a llevar hasta Nueva York en el vuelo más largo del mundo. Me despido de nuevo de mi querido Changi, no sé cuándo será la próxima vez que esté por aquí, y nada, al continente americano vamos a cruzar medio mundo. Hostia, sí que soy de los últimos, wow. Para que me siento sea decente, de esto depende que el vuelo sea disfrutable o no. Miradlo, qué épico. Hello. Okay, H across your G across the right. Okay, thank you. Hello. Thank you. Ay, mirad esto. Qué lástima no poder volar aquí, Bro, pero literalmente medio avión es business class, y el otro medio es esto. O sea, ocupa más la zona business que esto. Chavales, esto era el secreto. Mirad, ni tan mal el asiento, El secreto es que como es un vuelo tan largo, Singapore Airlines ha decidido que la clase más baja que pone en este vuelo es Premium Economy,
que es lo que normalmente en los otros vuelos es como económica, pero un poco mejor. Y ya veis, mucho más espacio para las piernas, te dan agua por aquí, más espacio entre asientos, más cómodo, espacio para reposabrazos. Y esta es la clase más baja que hay en este vuelo. O sea, solo hay business class, primera clase y esto. Encima tengo pasillo. De momento, si lo de aquí al lado no se llena, ya sería espectacular. De momento empieza bien. Thank you. Flight time this afternoon is 17 hours and 45 minutes. And assisting me on this long flight is also... No llega a 18 horas. Será por condiciones meteorológicas o lo que sea, pero no vamos a llegar a las 18. Nos hemos ahorrado casi una hora hoy. Mira, es tan moderno el avión que cada uno de los asientos tiene pantalla y no hay nadie haciendo la demostración de seguridad. Estamos ya en movimiento y el asiento de al lado se ha quedado vacío, loco. Ahora sí nos vamos. Empieza el vuelo más largo del mundo. Hora estimada de llegada a Nueva York, 6:30 de la tarde. Tiempo hasta Nueva York, 17 horas. Es que no tiene sentido. Tal es la distancia hasta Nueva York que la ruta más corta, según lo que está viendo en la pantalla del vuelo, es por todo el polo norte, estira recto para arriba hacia el norte, cruzar Mongolia, Rusia, Siberia, Severna y Azemia, las tierras del norte, pasar cerca del polo norte, Svalbard, Groenlandia, y de ahí bajar para Canadá y hasta abajo, hasta Estados Unidos. Si realmente hacemos esa ruta, es flipante. Media hora después del despegue parece que van a repartir la primera comida. O bebida, creo que es una bebida y un snack a lo mejor. Some juice. Juice. Orange apple? Orange, please. Thank you. Vale, voy a enseñaros ahora cómo es el asiento más básico en el vuelo más largo del mundo. Lo que habéis visto, tengo pila de espacio para los pies. Después tienes aquí lo típico para guardar cosas, que también tiene bastante espacio. Aquí he dejado el ordenador, cabe la botella. Te incluye el kit este para escuchar música. Ojo, unos cascos de Singapore Airlines con una fundita para no ensuciarlos. Después por aquí pues tienes lo típico, revistas, el menú, amenidades en vuelo que puedes pedir. Tienes chancletas, antifaz, tapones de oído, mascarilla. Y mirad todo lo que puedes elegir de comida. Bueno, después mirad esto. Tiene esta cosa aquí con una botella de agua. Es una para mi asiento, otra para el de al lado, pero como no hay nadie, son las dos para mí. Por aquí tienes el control de la tele. Puedes echar el asiento para atrás o sacar el reposapiernas. Joder, y realmente te puedes reclinar mucho, mucho. Pero ni siquiera molesta demasiado, porque ves, estos dos están bien reclinados, pero no hay tanta diferencia con cuando está recto. Y aquí te puedes quedar muy a gusto, especialmente como tienes aquí mucho espacio para los brazos. La mesa sale de aquí en vez de adelante, como en la economy normal. Es una mesa bastante grande y la puedes ajustar donde la quieres. Y después también tienes un cojín y una manta, como siempre. Después mirad esto. Luz para leer, cargadores USB, aquí es para los auriculares, para la tele, una percha, otro cargador más aquí. O sea, cada persona tiene 2 puertos USB para cargar. Y por último, lo más importante para mucha gente es la pantalla, que es bastante grande, es bastante moderna, táctil obviamente, pero responde muy bien, va muy rápido. Muchos aviones que no es así. Tienes el mapa del vuelo, tienes películas, televisión en directo.
canales de televisión en directo. Y varios, Música. Es top esta pantalla. Mirad estos 3 asientos de la última fila, tanto a este lado como a ese. Qué cabrones, En fila de uno con ventana y con un pedazo de espacio de almacenamiento a la derecha. Y por último, el baño. Este es uno de ellos. Hay 3 o 4 en la parte de atrás del avión. Son como 3 o 4 para toda esta zona del avión, para los de Economy Class. Pero bueno, tiene agua fría caliente, tiene papel higiénico, tiene por ahí en algún sitio para secarse las manos. Nada mal, La clase más baja de este vuelo, eso sí, es caro. Este vuelo vale lo más barato entre 1.000-1.500 euros, según cuando lo compres. Y después, si quieres uno de esos asientos de la fila de A1, son como 250 euros más. O sea, es caro. Imaginaros ya en primera clase lo que valdrá. Pero para ser un vuelo de prácticamente un día, puede uno viajar bastante cómodo. Y después, que mira lo que os he dicho antes, todo esto, aquí es el final del avión y esta es la parte de Economy, Premium Economy en este caso. Pero no es mucho. La gran mayoría del avión es Business Class y primera clase. Definitivamente este avión y esta ruta tiene una de las configuraciones de asientos más únicas de todos los vuelos comerciales. Ojito, ha llegado la primera comida del vuelo. Tenemos un poco de arroz con pollo, un poco de patatas con tomate, aceitunas y gambas, creo. Un trocito de pastel, una galletita, pan. Ok, thank you. Un sándwich también por la cara. Está bastante bien, Estoy sufriendo ahora mismo, Creo que la comida de antes algo me ha sentado mal y tengo la barriga hecha un desastre ahora mismo. He ido al baño antes a echar un diarreazo y estoy aquí intentando aguantar para no tener que vomitar. Pero encima estamos pasando unas turbulencias heavies ya hace un buen rato y nada, está complicado el asunto. Llevamos como 5 horas viajadas, quedan 12-13 más. Actualización. Llevamos como 8 horas y media de viaje, nos quedan unas 9 y media. No llevamos ni el 50% todavía, pero casi. Sigo bastante hecho mierda. He cagado en total 3 veces, vomitado 2. Ya no tengo nada más que echar, yo creo. Espero que a partir de aquí pueda ir poco a poco mejor. Criminal esa comida, Eso inmediato, al terminar, cuesta abajo y sin freno. No sabéis lo que estoy echando de menos una cama. Mira que es bueno el asiento, pero tal como estoy, o sea, lo que echo de menos una cama para tumbarme entero. No os hacéis una idea. Y bueno, entre medio dormir y ir de aventura al baño, han ido pasando las horas y me he dado cuenta que no hacemos la ruta que os había dicho inicialmente, sino que estamos dando como toda la vuelta, bordeando toda Asia, Malasia, Taiwán, Japón, Kamchatka, y después al norte de Siberia cruzar hacia Alaska y de allí ya ir bajando. Mirad, aquí podéis ver la ruta que estamos haciendo ahora. Hemos salido de Singapur, hemos bordeado toda Asia, Taiwán, Japón. Estamos en las costas de Siberia ahora. Kamchatka, chaval. Y después, mirad lo que pone aquí. Estamos a punto de cruzar el salto de fecha, lo cual quiere decir que sea la hora que sea aquí, vamos a saltar a que sea el día anterior. Y lo que es bizarro también, obviamente en Singapur ya se ha hecho de noche, ahora mismo donde estamos viajando en la noche, pero como estamos viajando en la dirección contraria a la rotación de la Tierra,
Cuando lleguemos a Nueva York será de 9 de día. De día, pero atardeciendo, ¿sabes? O sea, es como en este vuelo de 18 horas hemos pasado todo el día de Singapur y de Asia, una noche que pasa volando y prácticamente un día entero, de Norteamérica, porque cuando lleguemos a Nueva York va a estar anocheciendo ya. Es bizarro, pero se entiende. Tiempo hasta Nueva York, 9 horas y cuarto. Y llevamos 8 horas y media. Están repartiendo la segunda comida, creo. Capaz que van a ser 3 o una tercera antes de aterrizar. Evidentemente no tengo nada de hambre. Hay un olor a curry, tío, que se me están revolviendo las tripas. Nueva actualización. Quedan solo 1 hora y cuarto para llegar a Nueva York. He dormido bastante las últimas horas. Mal, pero he dormido. Estoy molido. Ya puede ser bueno el asiento, que 18 horas sentado no lo recomiendo. Están ahora por fin volviendo a encender las luces en la cabina. No entiendo por qué, pero nos hemos pasado prácticamente todo el vuelo a oscuras y con todas las ventanas bajadas, a pesar de que buena parte del trayecto ha sido de día en el exterior. Una cosa interesante también es que el vuelo de vuelta a Singapur es atravesando toda Europa. Es desde aquí, Nueva York, todo esto, hasta Singapur. O sea, la ruta es en la dirección completamente opuesta a la que hemos hecho nosotros. Lo cual quiere decir que técnicamente podrías dar la vuelta al mundo con solo 2 vuelos. Cogiendo desde Nueva York a Singapur y luego de Singapur a Nueva York. Es heavy. 35 in the morning local time. And for those of you that to reset your watches, the time now Empezamos el in New York is Y el vuelo más largo del mundo ha terminado. Mira esto. Aquí sí que no habría sido ningún problema pasar 18 horas volando. Bye. Estamos en suelo de los Estados Unidos de América. Necesito ir a descansar lo antes posible. Estoy molido. Espero que inmigración sea sencillo, tío. Pero bueno. Y aquí estamos. Estoy buscando mi Airbnb en esta calle residencial al lado del aeropuerto. A ver si aparece mi amigo José, el argentino. Bienvenido a Estados Unidos. ¿Qué pasa, boludo? Of America. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? Vale, y por último, antes de terminar el vídeo, os tengo que explicar la razón por la que estamos en Estados Unidos. Se viene segunda serie en el canal. Casi un año después del viaje en tren, este año toca cruzarse toda América de punta a punta por tierra. Y nada, el próximo vídeo que veáis será el primero de la serie. Mañana tenemos el vuelo a Alaska y a darle con todo. Se viene una paliza, pero lo vais a disfrutar. ¿Estás preparado? Yo creo que ninguno de los dos estamos preparados, pero ahí vamos. Y bueno, definitivamente el vuelo más largo del mundo es un reto, pero espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en una semana con el inicio de la nueva serie.